Queridos hermanos, quiero leer el texto que es un poco el título del mensaje, ¿no? Yo en mi casa serviremos a Jehová, seguramente después de este mes recorriendo y hablando de la familia. Es un texto conocido, luego vamos a ampliar algunos conceptos muy interesantes sobre este pasaje, que como todo pasaje, a veces conocemos el versículo y no el contexto de todo lo que dice, que es tan importante que puedas considerarlo. Dice Josué, capítulo 24, verso 14. Ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quiten de entre ustedes los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Verso 15, ahora viene el verso 15, dice, y si mal os parece servir a Jehová, escojan hoy o elijan hoy a quién servir. Si sirvieron vuestros padres, dice, escojan a quién servir. Si los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan, pero dice Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Ahora miren, es muy interesante porque el tema de servir con la familia es un tema que es la consecuencia de varias cosas. Entonces es un tema que yo quiero compartirlo a través de dos aspectos simples, me parecen fundamentales para que entiendas la idea. El primero tiene que ver con que el servicio al Señor como familia comienza siendo un modelo como familia. Esto es lo primero que quiero hablar de ser un modelo. Cuando hablo de ser un modelo, estoy involucrando no que la familia mía o la tuya sea perfecta. Esto no es realidad. Somos pecadores, pecadores redimidos por la sangre de Cristo, si eres salvo, pero pecadores al fin y al cabo. Así que mi esposo y yo somos dos pecadores y no es fácil que dos pecadores se lleven bien todo el tiempo. Y cuando vas agregando hijos, nosotros tenemos 3 hijos ya grandes, casados, que sirven al Señor y gracias a Dios están en sus caminos. Y los hijos son también pecadores, así que vas agregando pecadores a la familia. Como una mujer me dijo, tengo como 5 hijos, así que tengo como un club de pecadores en mi casa. Así que hogares perfectos no hay. No hay una familia perfecta. Y sinceramente, si hay algo de varias cosas que me molestan, y esto me molesta mucho, es cuando oigo a algún pastor o predicador pararse delante del púlpito y presentarse como que su hogar es perfecto, su matrimonio no tiene fallas o errores. No quiero decir eso, no quiero que lo pienses ni de mí, ni que esa sea la idea. Pero sí, cuando hablo de ser un modelo como familia, aún ese modelo se presenta en que el matrimonio muestra sus errores, tiene sus debilidades y las comparte. A lo largo de los años en nuestra iglesia, he sido pastor aquí por 36 años, y 40 años estoy en esta iglesia. Con Liliana hemos compartido el ministerio y muchas veces, muchas personas nos han agradecido no solo el ministerio que hemos compartido, sino que nos hemos mostrado tal como somos, mostrando nuestras también debilidades, nuestros lados oscuros, no mostrándonos desde un lado de la perfección. Así que cuando hablamos de este primer punto de ser un modelo como familia, estamos hablando que ese modelo involucra no solo que estamos amando al Señor, temiéndole y viviendo una vida coherente con lo que dice la Biblia, sino que a su vez también reconocemos nuestras fallas y debilidades y hay un grado de transparencia muy importante, no estamos caminando desde la hipocresía, queriendo mostrar algo que realmente no es. Entonces, cuando hablamos del modelo, yo tengo que volver a ese modelo. Sé que han hablado de los hijos, de la familia, de restaurar vínculos, pero quiero recordarte un poco el modelo. El modelo nace en el corazón de Dios, cuando Él instituye la familia en el Edén. No sé si te das cuenta o has observado que Dios le habló a Adán y Eva cuando ellos no tenían, por ejemplo, padres y le dijo, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Está hablando en una perspectiva de decir, pero Adán y Eva no tenían padres. No, espera. Moisés está hablando a la generación que va a entrar a la tierra prometida. Así que cuando él escribe el Pentateuco,
Él está hablándole de la historia de la creación y del comienzo de la humanidad y está poniendo en limpio estos patrones divinos fundamentales, que el matrimonio era creado por Dios, que el hogar era formado por Dios y que los requisitos tenían que ver con dejar esta familia que me formó y ahora formar una nueva familia, y el recorrido de esa formación no es que convivamos o vivamos juntos o tengamos hijos, sino llegar a ser una sola persona. ¿Para qué? Para cumplir los propósitos por los cuales Dios nos había creado, porque Dios no creó a Eva para ayudar a Adán en el sentido de que Adán necesitaba a alguien que cocinara o planchara o limpiara. No es así, Adán lo podía hacer. Esa no es la función de la mujer. Ella fue creada por Dios para complementar a Adán y para que ambos pudieran cumplir los propósitos de Dios para la vida, porque Dios había dicho que el hombre debía sojuzgar la tierra, llenarla y gobernarla, y no podía solo, así que necesitaba de la esposa, y Dios la crea y la forma, y cumplen así ambos juntos los propósitos de Dios. Si no se casan y no llegan a ser uno, no logran cumplir los propósitos de Dios. Por eso cuando quieras servir al Señor en tu iglesia y cumplir los propósitos de Dios, va a estar muy pendiente esto en relación directa si has llegado a ser uno, si has llegado a este tipo de relación y de intimidad en la que vamos creciendo. No es un crecimiento fácil porque somos muy distintos, distintos de temperamento, distintos de crianza, distintos de gustos, de un montón de cosas. Solo fíjate las temperaturas en el hogar. Siempre hay alguien que le gusta las cosas muy calientes y alguien que le gusta muy fría. A veces hay discusiones por eso, ¿no? Porque la mujer dice, lo quiere caliente y le calentás el café que se le derrite la taza porque ya me tiene cansado. Pero bueno, diferentes. Uno abre a la noche toda la ventana y otro la cierra, diferentes en muchos sentidos y aspectos. Y llegar a ser uno, condimentado con el pecado, no es fácil, pero es el recorrido real de poder cumplir los propósitos de Dios y lograr este modelo con el cual se va a basar nuestro servicio. A ver, quiero que entiendas, solamente, yo voy a hablar después de servir al Señor y algunos tips y algunas ideas, pero solamente que vean tu matrimonio y tus hijos y tu vida de hogar debería ser un modelo suficiente que ya se convierta en un mismo servicio al Señor, en un modelo para honrar al Señor. Por eso el requisito del anciano, cuando dice que gobierne bien su casa, que sea marido de una sola mujer, no, lo que está diciendo es que todo el mundo vea que la devoción de él es su esposa. Es como la de Cantares, la amada que dice, su bandera sobre mí fue amor, la bandera del amante del rey. Bueno, todos podían ver en todos lados que ese hombre amaba a esa mujer. Esa es la idea de el pasaje, que sea marido de una sola mujer y que gobierne bien su casa. Quiere decir que ven que el padre está cumpliendo el rol que está estipulado por Dios y está llevando el hogar de tal manera que puede conducir la iglesia de Cristo, el microcosmos. Está bien, entonces el macrocosmos, la iglesia, puede ser guiada y ordenada por este hombre. Por eso es tan importante que le des trascendencia a la familia y al hogar como un modelo a presentarse antes y más allá de lo que quieran hacer. Tal vez pueden cantar, predicar y hacer cosas como familia o individualmente, pero lo que soy es prioritario a lo que hago. Nuestros hijos, nuestros 3 hijos, no han sido sorprendidos o maravillados porque mi esposo y yo prediquemos o enseñemos por muchos lados y en muchas formas. Ellos son impactados por nuestra vida, ellos nos conocen en nuestro hogar, en lo que pensamos, hablamos, decimos y hacemos allí dentro de las paredes de nuestro hogar. Ahí es donde está la cuestión, ahí está la clave. Por eso tendrías que pensar como hogar y como familia si estás realmente siendo un modelo. Y si eres soltero deberías ya empezar a acariciar el pensamiento de tener un hogar que se convierta en un hogar cristocéntrico, donde Cristo sea reflejado en las comidas, en los olores, en lo que se ve en televisión, en lo que se navega por internet, en la forma en que un esposo trata a la esposa, en que los hijos se tratan a los padres o los hermanos entre ellos. Ojalá que tengas esa pasión y ese deseo. Quiero ayudarte a pensar sobre el modelo de este modelo divino del matrimonio y de la familia. Quiero darte solo algunas ideas de cómo es el cuadro de la familia según la Biblia.
Leímos Génesis, pero ahora queremos viajar hasta Efesios y considerar al apóstol Pablo. Seguramente has leído muchas veces Efesios capítulos 5 y 6, cuando dice que las mujeres se sujeten a sus maridos y los maridos amen a sus mujeres. Y ha llegado al capítulo 6 donde dice, hijos obedezcan a sus padres, honrenlos, padres no exasperen a sus hijos. Bueno, espera. Vamos a hacer un recorrido desde el contexto. Primero tenés que entender que Efesios tiene 6 capítulos y que los primeros 3 capítulos está hablando de la posición que tenemos en Cristo y los otros 3 de la práctica. Los primeros 3 capítulos nos llevan a dar dimensión de la eternidad y de lo eterno que Dios ha hecho en nosotros. Y aquí en los capítulos 4 al 6 los deberes humanos, lo que tiene que ver ya no con la doctrina, sino con el deber, con nuestras responsabilidades. Es notable porque Pablo está en una vieja, sucia y oscura cárcel, pero su mente está llena de eternidad. El capítulo 1 es extraordinario. Si lo lees en castellano vas a ver que no hay un punto, los versículos van sucediendo, es una larga oración que habla de la eternidad, de los planes y propósitos eternos de Dios. La cabeza de Pablo en la cárcel estaba llena de eternidad y eso es notable. Así que comienza a hablar de esa eternidad y comienza a hablar de que nosotros nos demos cuenta y comienza a orar por la iglesia de Éfeso para que se ilumine el entendimiento y conozcan la grandeza a la cual Dios nos ha llamado y cómo nos ha salvado. Y en medio de todo ese recorrido de todos estos lugares celestiales que nos ha sentado en Cristo, desarrolla 3 capítulos magistrales. Y comienza el verso 1 del capítulo 4 y entonces se mete directo a la práctica, se mete a la vida diaria, se mete a lo más íntimo de nuestro ser en nuestra vida práctica. Y dice, ruego pues ahora que anden de acuerdo como es digno con la vocación con que fueron llamados, como diciendo, ustedes han visto todo lo que son en Dios, ahora tienen que vivir de acuerdo a lo que son en Dios. Han visto todo lo que tienen en Cristo, deben de vivir de acuerdo a todo lo que tienen en Cristo. Preso en el Señor os ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados, que vivan una vida coherente al capítulo 1, 2 y 3, que tu matrimonio, tu hogar, tus hijos, tu paternidad, tu relación conyugal refleje eso. Y pone la palabra andar. A propósito, espero que tengas papel y lápiz, siempre te voy a retar. Yo tengo mis notas, no voy a predicar sin mis notas. Espero que tengas tu Biblia abierta y tu papel y tu lápiz anotando estos conceptos. El concepto de andar del apóstol Pablo es un concepto de la vida diaria, cómo vivimos en el trabajo, en el bus, en el carro, en internet, lo que vemos. Ese andar tiene que estar de acuerdo a la vocación con que fuimos llamados, a lo del capítulo 1, 2 y 3. Y entonces se sumerge en un montón de temas prácticos, se sumerge en la idea de decir la verdad. Podés subrayar la palabra verdad en Efesios 4 al 6, es muy reiterativo, que desechemos la mentira o la vida hipócrita y vivamos una vida de verdad, que nos vistamos de la verdad, que no nos airemos, que el sol no se ponga sobre nuestro enojo, empieza a meterse en el terreno de la ira, del enojo, de la gritería, de la maledicencia. Parece que abre la puerta y se mete en tu casa y en la mía y te escucha gritar y Dios te dice, esta no es la forma de vivir de una vida cristiana. Y habla de la malicia y de la maledicencia y que ninguna palabra corrompida, y parece que Dios está escuchando, en realidad Dios escucha lo que has dicho en tu hogar. Ninguna palabra corrompida o podrida, es una versión antigua, dice, salga de vuestra boca, sino que de vuestra boca salgan palabras que sean buenas, necesarias para edificar a tu cónyuge, a tus hijos, a tus padres o a tus hermanos. Es notable que en ese capítulo él pone una frase que no la vas a encontrar en otros lugares de la Biblia. Ni deis lugar al diablo. Está diciendo que el diablo toma ese lugar cuando se lo rendimos por amarguras, por rencores, por broncas, por enojos, por todo lo que hace a una atmósfera donde Satanás se asienta y hace su parte. Le hemos dado un lugar en el hogar, por eso el hogar es un anticipo del cielo o es una forma de anticipar el infierno sobre la tierra, porque el diablo se maneja en atmósferas de ira, de amargura,
de rencor. Y al contrario, Pablo dice, ustedes despójense del viejo hombre, está viciado, renuévense del nuevo hombre, vístanse de este nuevo hombre creado según la justicia y la santidad de la verdad. Y ni den lugar al diablo y comienza a decir amargura, enojo, maledicencia, todo lo que contamina y lo que ensucia, la basura de la vida de nuestro pecado, hay que sacarla como la basura se saca afuera cada día y erradicarla del hogar, porque si no, no va a ser un modelo. Si no es un modelo, no hay servicio. ¿Entiendes de lo que estamos hablando? Ahora bien, llegás al capítulo 5 y 6, y ya con esta antesala de familia, de carácter, de gritos, de palabras y del diablo, él dice, bueno, ahora te lo voy a hacer más práctico y te voy a hablar del matrimonio, te voy a hablar de la paternidad y te voy a hablar del trabajo. Y entonces menciona 6 personas en 3 grupos de 2, esposas y esposos, hijos y padres, y siervos y amos, capítulo 5 y capítulo 6. Es muy interesante que menciona a estas personas y hay algunas características que están unidas. Primero, hay una característica que las une, es que todas estas direcciones o directrices de Dios son y están puestos con verbos imperativos. Vos decís, uy, ya, qué gramática, me fue mal en castellano. Bueno, vas a tener que aprender. La gramática es un verbo, en la gramática hay verbos imperativos. Ya sé, me decís, yo me acuerdo que me decían pluscuamperfecto y me costaba decir pluscuamperfecto. Bueno, los verbos imperativos son muy importantes. En castellano suenan raros, ¿no? Idos de aquí, salid vosotros, vete. Es un término muy español, parece. El verbo imperativo es muy importante en la Biblia porque es una orden de Dios, no es una opción. Y Dios ordena algo a la esposa, Dios ordena algo al marido, ordena algo al hijo, ordena algo al padre, ordena algo al siervo, algo al amo. Ahora, los imperativos y órdenes de Dios, curiosamente, son contradictorios a lo natural. Por ejemplo, le dice al marido que ame a la mujer. Vos me decís, bueno, eso es, no le dice que lidere. Vos observaste, tal vez sabés, ¿no? Dice Efesios 5, el hombre es cabeza de su mujer, pero no dice que el hombre cabecea a su mujer. Dice que el hombre la ame a su mujer. O sea que el hombre ejerce el liderazgo que ya tenemos por amor y eso es muy difícil. Eso es no natural. Para mí, lo que mi naturaleza humana caída quiere es dar orden, haceme caso, seguime, hagan esto. Pero liderar por amor, conquistar a mi esposa, a mis hijos por amor, no está encuadrado en mi naturaleza pecaminosa. Aún el hombre le cuesta verbalizar eso, por eso la mujer dice, ¿me amás? Y el hombre dice, pero hace 30 años sabe que te amo. Y un hombre le hizo un cuadro de madera que decía te amo, se lo puso en la cocina y dijo, no me preguntes más, no me molestes, mira el cuadro. Bueno, ese hombre no fue gentil ni respetuoso, ¿no? Ese hombre no entendía que la mujer necesita ser renovada en ese amor. Sin embargo, Dios me pide que yo ame cuando no es natural a mí. Dios le pide a la mujer que se sujete. No es natural en la mujer la sujeción. No le nace una mañana y se despierta y dice, ay, mi amor, le dice la esposa, hoy quiero que venga a vivir tu mamá con nosotros. No nace esta respuesta. Voy a hacer, los hijos, dice, hijos, obedeced a vuestros padres. Yo no he tenido 3 hijos, pero la obediencia no les nace. No se levanta una mañana y dice, papá, hoy quiero ir a la escuela, hoy quiero hacer la tarea, hoy quiero obedecerte, hoy quiero apagar la tele y dejar de jugar. No les nace. Los padres tenemos que usar la psicología en la mañana cuando dice no quiero ir a la escuela, le acaricias la cabecita, le decís, mi amor, tenés que ir a la escuela porque hay que ir y si no vas te rompo la cabeza. No hay que decirle eso. Pero vos estás luchando para que obedezcan. No es natural la obediencia. Entonces vos vas viendo todos los imperativos, las órdenes de Dios al esposo, a la esposa, a los hijos, a los padres, que no provoquemos a ira, a los siervos, a los amos, y decís, Señor, ¿por qué? Es porque solo vamos a poder responder de la manera adecuada por la obra del Espíritu de Dios. Es Dios obrando en mí ese amor, esa sujeción, esa obediencia, ese respeto, esas cosas que no puedo humanamente. Por eso este no es un curso de cómo llevarse bien con su esposa o cómo tener un hogar feliz. Tiene que ver con el diseñador del hogar, Dios. Y solo Dios puede poner en vos ese espíritu para ir en contra de tu naturaleza.
Tu naturaleza va en contra de lo que pide Dios. Y lo que pide Dios no lo pide porque dice, tengo ganas de molestar a las personas, porque sabe que es lo que vos más importante vas a hacer, porque es lo que más necesita tu cónyuge, o tu padre, o tu hijo. El que hagas esto es fundamental para ellos, y va a redituar para vos, y va a traer gloria a Dios. Así que esta es una primera idea de muchas que hay en Efesios 5 y 6, de que es algo que tiene que ver contra lo natural, pero tiene que ver con lo que vos necesitas hacer, con lo que Dios sabe que es bueno para tu vida y tu hogar, y que podés contar con la gracia y el Espíritu de Dios. No hagas un esfuerzo humano, rendite para que el Señor te brinde la capacidad que solo Él puede dar para cumplir estos imperativos. Por otro lado, comienza el tema de la sujeción. Es interesante que en Efesios 5 se toma siempre el texto, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, verso 22. Pero si vos observás, hay que leer el verso 21, hablando de que la sujeción, someteos unos a otros en el temor a Dios, es primario. O sea, la sujeción es para todos. Luego habla de la esposa. La esposa debe estar sujeta, el hombre debe estar sujeto, los hijos deben estar sujetos. La esposa se sujetará y sumisión a su marido a Dios, sus hijos a los padres. Ahora, sumisión es muy importante en este pasaje, es importante en la Biblia, es importante en la vida. Sumisión no es esclavitud, sumisión no es humillar a la persona, sumisión es yo me coloco debajo de alguien porque creo que Dios está por arriba guiando a esta persona, aún en sus errores, porque miro a Dios por sobre todas las cosas. Ahora, la sujeción es muy importante que observes. Por eso tenés que tener tu Biblia abierta, papel y lápiz. Yo no lo voy a leer, no hay tiempo. Que al esposo y a la esposa y a los hijos siempre es en el Señor. Sujetaos, dice, a sus propios maridos como al Señor. Y hijos, obedeced en el Señor. O sea, siempre primero habla el que está en sujeción, porque es más difícil esta parte. Ahora la voy a explicar. Pero siempre el punto de referencia es el Señor. Mi marido es maravilloso. Tengo la mejor madre y padre del mundo, así que los obedezco. No es así. Es en el Señor, es por causa de Cristo, por causa de su persona, que rindo esta sujeción. Y esta sujeción no está hablando de ser humillado, ser esclavo, sino de que hay una constelación familiar donde me ubico. Es como un equipo de fútbol. Bueno, estamos en Argentina celebrando la Copa América. Alguien hace los goles y alguien está en el medio de la cancha y alguien tiene la defensa y alguien ataja en el arco. El que ataja en el arco no puede hacer los goles y el que hace los goles no puede estar atajando en el arco. Es un equipo donde cada uno cumple su función. Bueno, en el hogar cada uno debe cumplir su función. Es muy importante que en esta guerra de sexos tonta que el mundo está, hombre, mujer y que somos iguales, sepas que Pablo dice en Gálatas que en Cristo no hay varón ni hembra, en Dios somos iguales espiritualmente, pero funcionalmente somos distintos. Un hombre no va a quedar nunca embarazado y no podría, no solo por una cuestión fisiológica, aún psíquica, un montón de elementos, así que somos iguales delante de Dios espiritualmente, somos distintos funcionalmente. Nuestra contextura física, la forma del cuerpo del hombre y de la mujer, diferentes, distintos, creados por Dios. Al principio, varón y hembra, los que creó Dios. Y son un complemento perfecto cuando trabajan juntos. Por eso el matrimonio es no pensar igual, sino pensar juntos. Otra frase que debes anotar. A ver, ¿querés que haga una pausa? Busca papel y lápiz. No es pensar juntos, no es pensar igual, perdón, es pensar juntos. Es fantástico porque las diferencias nos hacen ser tremendamente, tremendamente efectivos con mi esposa. Porque yo podría elegir una casa para mudarme, poder ver si hay humedad, cómo es la electricidad, y ella puede ver los colores de la pared, si hay un parque cerca, si la escuela está cerca. Somos un complemento increíble. Ella capta cosas que yo no capto, yo veo cosas que ella no ve. No es necesario pensar igual, es pensar juntos. Este es el modelo que impacta cuando están yendo, no compitiendo, peleando uno con otro. Es un absurdo y cada uno ubicado y colocado en su lugar. La ubicación en el lugar, en el modelo de Dios, que estamos hablando de esto, es difícil porque humanamente es como una línea. Mira, vos tendrías que trazar ahora en un papel una línea. Espero que hagas así. ¿Hiciste la línea? Bueno, poné un semicírculo arriba y un semicírculo abajo.
Arriba pone gente en autoridad, pone y a veces abajo sujeción. Cuando vos definiste esa línea, sabes que las personas están en autoridad o en sujeción. La pregunta es simple, los de autoridad tienen control, pero los de las que están en sujeción tienen influencia. Entonces, si vos me preguntas, o yo te pregunto en esta mañana, ¿dónde la gente quiere estar? Todos queremos estar en autoridad, todos queremos estar arriba, queremos control. Pero eso es porque no entendemos que la sujeción, el estar bajo, tiene una influencia tan poderosa como la autoridad. Es una eventualidad estar abajo o arriba, no es que es más importante. No, yo quiero estar en el control, yo quiero controlar a mi marido, a mis hijos, la vida, la iglesia. Por eso mujeres manipulan a veces muchas cosas, especialmente la cabeza de los hombres, con palabras, reducen a mortal angustia su alma, tienen una capacidad increíble. No es necesario porque cada una tiene un poder. Mira, influencia, para que entiendas. El hombre más inocente del mundo fue Adán. Sin embargo, fue Eva la que le invitó al pecado, aunque él pecó por él mismo. Ojo, no es para acusar a Eva, el pecado lo cometió Adán, pero fue Eva. El hombre más fuerte del mundo fue Sansón. Y los filisteos y el león y el oso no pudieron, pero una mujer Dalila pudo con él, con el hombre más fuerte. Y el hombre más sabio, Salomón, fue desviado su corazón por las mujeres. Así que el hombre más inocente, el más fuerte y el más sabio, ¿quién te dijo que es menor estar en influencia? ¿Quién te dijo que no es un lugar secundario? Faraón tenía el control, sí, de Egipto, pero José tenía la influencia. José hizo y dio alimento a todo Egipto y a Israel. José era el hombre de poder, aunque él estaba en sujeción. Y Saúl tenía la autoridad como rey, pero David fue el que venció a Goliat. Con su influencia guió a Israel de una forma única y Nabucodonosor era el emperador más poderoso de la tierra, pero las respuestas las tenía Daniel. Y lo mismo pasó con el rey y cuando se presenta Esther, que con un solo seña de su mano el rey podría haber matado a Esther. Sin embargo, Esther, jugándose a pesar de estar dispuesta a morir, salvó a todo Israel. ¿Quién te dijo que es un lugar menor donde Dios te colocó? Pero claro, el problema es que queremos cruzar y el que tiene influencia quiere tener control, el que tiene control quiere tener influencia y quebramos esto y cruzamos y hacemos daño. Dios quiere enseñarnos dónde termina nuestra responsabilidad como hombre y dónde nuestra responsabilidad como mujer y no desubicarse. Este es el modelo de Dios, esto es lo que Él presenta de tal manera que se hace bien claro y es notable porque cuando vos ubicás ese modelo, entonces seguís los parámetros divinos. Es un amor que el hombre debe brindar y lo explica, que tiene que ser santificador, busca lo mejor para la esposa, para guiarla a ser como Cristo. Es un amor que dice, nadie cuida su cuerpo, es un amor como que suaviza y que da calor a la vida. Y es un amor sacrificial, porque hay que amar como Cristo amó a la iglesia, que estuvo dispuesto y dio su vida por ella. A mí me consterna saber que estoy muy lejos de ese modelo como marido y quisiera ser un hombre con un amor sacrificial. Y la mujer tiene que hacer una sujeción que haga que el hombre sea lo que Dios planeó para él. Por eso la opinión de mi esposa es la más importante para mí en todo el mundo. Lo que ella piense de cómo hablo, cómo predico, cómo soy como padre, cómo administro el dinero. Lamentablemente muchas mujeres repiten el ciclo que vieron de sus madres, humillaron a sus padres. Eso no es bueno. A veces las mujeres se convierten en madres y el hombre necesita una esposa, no una madre, que le esté corrigiendo y siendo crítico. Yo entiendo, vivís con un hombre pecador, pero tenés que mirar al Señor. Por eso Pedro dice, mujeres, sigan el ejemplo de Sara, que se llamó Señor Abraham, y vos decís, qué vivo, Sara tenía a Abraham, que era el padre de la fe y el amigo de Dios, padre de la fe, amigo de Dios, dos frases, sí, pará. Sin embargo, ese Abraham fue un cobarde, así como lo ves, porque él le dijo, mira, cuando bajamos a Egipto, sos muy linda, Sara, decí que sos mi hermana porque me van a matar. La puso en una situación que podían haberla violado, Dios la salvó y la protegió cuando Abraham no pudo. Sara conocía qué débil era el hombre fuerte, qué pequeño era el hombre grande, qué oscuro que era el hombre que parecía que brillaba en luz.
Miró y conocía todos sus lados y nunca dejó de llamarlo Señor. Has faltado el respeto a tu marido y lo has humillado y no logra ser lo que es por las palabras que le has dicho, lo hiriente que ha sido. Has sido el hombre que no hemos mostrado la fragilidad como vaso frágil en tratar a nuestra esposa con respeto. Y yo lucho y pienso, Señor, quisiera ser este tipo de hombre. ¿Y qué de los hijos? Los hijos, dice Pablo, tienen que obedecer al Señor y honrarle. ¿Cuántos de ustedes hoy están escuchando el mensaje? Sí, tal vez obedecí, pero ¿has honrado a tu padre? ¿Has honrado a tu madre? Yo sé que tu mamá o tu papá han llorado. Tu mamá han llorado como nunca han llorado con nadie por las palabras que le dijiste. No le gritaste, pero le dijiste, sí, la abuela tiene razón y la abuela tiene problemas con ella. Y vos sos una mujer mala y ojalá no hubiera nacido en este hogar y ya me tenés cansado como madre y ojalá te murieras o me muriera. Todas esas cosas que has herido. Un día vas a enterrar a tu papá y a tu mamá y no tienen que quedar deudas pendientes. Tendrías que avanzar y crecer de tal manera que todo eso quede soslayado en el perdón. El hijo pródigo se fue de la casa del padre porque tenía deseos, no planes, de vivir una vida licenciosa y el padre no se lo dejaba. Y cuando pensó en volver, pensó, la casa de mi padre, era mi padre donde había abundancia. Y volveré no a la casa, volveré a mi padre y le pediré perdón a mi padre. Lo único que ese muchacho no sabía, que el padre lo iba a estar esperando y que era un anciano pero que iba a correr. Los ancianos no corrían, para quitarle la humillación y que no iba a poder terminar su frase, Padre, perdóname, he pecado contra el cielo y contra ti, sino le iba a abrazar y envolver en lágrimas y con corazón sincero y con un amor único, brindarle un perdón que él tenía expectativas, pero en la realidad le superó todo lo que podía imaginar. El abrazo ese fundido del padre y del hijo llorando, tal vez es el que vos necesitas. Tal vez necesitas ir a tu papá y a tu mamá, no importa los años que tengas, y pedirle perdón. He visto hombres y mujeres grandes parándose delante de una tumba y sabiendo que ya no hay posibilidad porque la persona ha muerto, pero diciéndole, Señor, delante tuyo, quiero pedir perdón, porque has gritado, has deshonrado, has faltado el respeto a tu papá y a tu mamá. ¿Y sabes qué? Siempre dices, pero no conoces a mi papá. Vos no conoces a Dios. Dios no dice, hijos, obedezcan y honren a sus padres si son muy buenos. La honra es por la posición, la honra es pública, la honra es preferencial, es porque yo decido honrar a Dios honrando a esa persona en autoridad. David honró a Saúl, que era el peor. Se sintió mal aún de cortar el borde de su capa. ¿Te has sentido mal por lo que has hecho a tu padre y a tu madre? A veces vuelven de campamento jóvenes después de que les hablo del tema de los padres, hemos hablado, y dice, ¿qué le hiciste a mi hijo? Me dicen algunos padres, porque yo no le hice nada, no le hicimos nada en el campamento, fue Dios hablando por su palabra. ¿Por qué? Porque me abrazó, porque me pidió perdón, porque se sentó conmigo, porque hablamos como nunca habíamos hablado. Hijos, obedezcan a sus padres, se honra a tu padre y a tu madre. Es el primer mandamiento con promesa. ¿Para qué? Para que seas de larga vida sobre la tierra, porque la vida continúa sobre esta tierra y aunque tu padre y tu madre ya no estén, el recuerdo de haberlos deshonrado, el recuerdo de haberles faltado el respeto, el recuerdo de haberlos insultado, el recuerdo de lo que le dijiste te va a acompañar como una angustia continua que no te va a dejar vivir. Honra a tu padre y a tu madre, serás de larga vida sobre la tierra. Así que tenemos allí la primera idea de este concepto, un hogar que se presenta modelando la persona de Cristo, modelando el sacrificio de Cristo, el amor de Cristo, la sujeción de Cristo, la obediencia de Cristo, la honra de Cristo. Cuando uno presenta esto, uno puede dar el segundo paso que quiero hablar de servir al Señor. Pero todo comienza no sirviendo al Señor, sino siendo un modelo. Para que tengas una idea de lo que quiero decirte. Mira, cuando yo he ido a predicar a muchos lados, agradezco que valoren la palabra de Dios, valoren la enseñanza, lo que he compartido y Dios sea honrado. Pero cuando voy con mi esposa, ya hay otra situación, ya ven un matrimonio y ya es otro impacto. Cuando he ido con mis hijos, cuando hemos ido con nuestros 3 hijos, el impacto es mayor.
es mayor sin palabras, pero predicaba y enseñaba así, todo muy lindo. Ahora vemos tu esposa y tus hijos. Sos otra persona así con la familia, me han dicho. Es otra imagen, es otro escenario, es otra presentación. Chicos y chicas solteras, Dios te quiere dar un hogar así, luchá por él. Orá por esa pareja que Dios te quiere dar, ese hombre o esa mujer. Mis queridos matrimonios, Dios quiere hacer un hogar tuyo, no perfecto, pero ajustado al modelo divino, donde cada día vamos luchando para acercarnos un poquito más, como Swindoll dice en su libro, 3 pasos adelante y 2 para atrás. Avanzás 3 retrocedos, pero terminaste avanzando 1, poco a poco, ejerciendo perdón, trayendo paz, cambiando los gritos, no dejando que el diablo tome su lugar, rindiendo la sujeción y el respeto que parece que tu marido no merece, pero que Dios te va a honrar y cuidar, brindándole el respeto y el amor a la esposa como vaso frágil que nos cuesta tanto y somos tan maliciosos, tan mal como lo hacemos, siendo el hijo obediente que honra al papá y a la mamá como Dios quiere que lo honres. Ahora muy bien, llegamos a servir al Señor, porque servir al Señor tenés que entender que es un resultado y servir al Señor como familia tiene que ver con eso. Tenés que darte cuenta que es un resultado. ¿Saben cómo empieza la vida cristiana? Alguien se convierte y dice, yo quiero servir al Señor, y lo ponemos enseguida a servir. Lo encerramos en una clase de escuela dominical. La chica está con 35, no niños, sino encarnaciones del mal. Y está ahí y sale agotada y a los 3 meses ya no quiere volver más. Claro, porque el servicio no es solo el deseo, es una consecuencia de primero temer al Señor, luego de andar en los caminos del Señor, de amar al Señor. Eso dice allí cuando lees Deuteronomio capítulo 10, el verso 12 y 13, donde comienza nuestra vida de fe y queremos servir al Señor, pero dice, oye Israel, ¿qué pide el Señor? Que temas, que andes en sus caminos, que ames y que le sirvas y que le guardes. Servir es una consecuencia, está en el punto 4, no en el 1. Cuando uno ama al Señor y teme al Señor, vos no podés servir al Señor porque se te ocurre, tiene que ser un resultado. No podés guiar a tu familia a servir al Señor como una obligación, tiene que ser un resultado, una consecuencia de que ellos ven lo que el Señor es, ellos ven lo que el Señor ha hecho por vos, ellos miran y aprenden todo esto y se dan cuenta la grandeza de lo que el Señor es. Esto es fundamental para la vida, para que te des cuenta que no hay posibilidades de servir al Señor si no es un resultado el servir al Señor. Claro, si estamos pensando en vos decís, bueno, yo entiendo, el Señor me amó, me dio tanto, quiero servirle, es una respuesta, pero ¿y qué con mis hijos? Con la familia es igual. Uno dice, mirá lo que el Señor te dio, cuántas cosas, vamos a compartir de esos juguetes que el Señor te dio, de los recursos que el Señor te dio. O si el Señor te dio esto tan lindo, compartilo con algún amigo, alguna amiguita. O sea, siempre va a tener que ser una consecuencia, va a tener que ser un resultado. Y es un resultado de que yo considero lo que Dios es, lo que Él ha hecho por mí. Y entonces entiendo algo más, no solo que es un resultado. El servir al Señor es darse cuenta que Dios ha decidido que le sirva y hacer su obra a través mío. Hay una vieja frase muy importante, que Dios puede hacer su obra con nosotros, puede hacerla a pesar de nosotros o sin nosotros. ¿Entiendes? Él hizo hablar a una mula. Sin embargo, a pesar de eso, Dios ha decidido hacer su obra a través nuestro. Por eso Pablo dijo en 2 Corintios, nos encargó a nosotros. Por eso Pablo dijo, me tuvo por fiel y me puso en el ministerio. Por eso Pablo dice en 1 Timoteo, el glorioso evangelio que me ha sido encomendado. Por eso transmito a mi familia, debemos transmitir, somos mayordomos, somos responsables, vamos a dar cuenta de la casa que tenemos, el carro que tenemos, la vida que tenemos, o el don que tenemos, o el poder cantar. ¿Por qué no ir a la casa de una familia enferma y cantar como familia? O sea, vamos a dar cuenta porque Dios nos ha dado cosas para servirle, instrumentos y herramientas y recursos. Esto es muy importante que entiendas que llegamos al servicio de Dios, aún como familia y personalmente, como un resultado, no lo primero, es amo al Señor, temo al Señor, honro al Señor, obedezco al Señor, entonces quiero servirle.
Este es el punto, donde llevo a mi familia a eso. Y me doy cuenta que Dios ha decidido hacerlo a través mío, que Dios nos quiere usar. He visto chicos en hogares no cristianos crecer y de repente descubrir en una escuela dominical que Dios podía hacer algo con sus vidas porque la maestra lo había animado, porque les ayudaron a hacer una canción, un dibujo, un coro, y de repente decir, me doy cuenta que Dios puede hacer algo con mi vida y servir a Dios más allá de los estímulos de su familia, porque descubrieron que Dios quería usarlo y podía usarlo a él. Y luego, por último, no solo tenés que ser un resultado y darte cuenta cómo Dios ha decidido usarnos, sino a quién servimos. Al Señor servimos. Lo de Colosenses dice, tremendo, versos 22 y 24, todo lo que hagamos, hagámoslo para el Señor, no sirviendo al ojo. Quiere decir que podemos servir al ojo, sí, podemos presentarnos en la iglesia bien vestidos para servir al ojo, para que la gente nos aplauda. No queremos ser una familia para ser aplaudidos, queremos tener una familia para servir al Señor. El objetivo es la gloria de Dios, la razón, el foco es Cristo, es servirle a Él. Ahora déjenme ya terminando pensar un poco en Josué. Estamos en el capítulo 24, pero lo que tenés que leer es Josué capítulo 23 y 24. En el capítulo 23, verso 2, él dice que va a hablar o reunió a todos los líderes. En el capítulo 24, verso 1, reunió a todas las tribus de Israel. Y él en esos dos capítulos, en el tramo final de su vida, es extraordinario. Hay tres cosas que muestra. Primero hay un repaso de la historia. Así que él repasa la historia y lo que Dios ha hecho y como consecuencia el pueblo había decidido servir a Dios. Eso lo vas a ver después en el verso 18. Luego, en segundo lugar, los desafía al pueblo. Primero le habla de los peligros futuros de Israel antes de lo anterior. Los peligros futuros en el capítulo 23. Y luego le habla de las bendiciones pasadas de Israel, como diciendo, miren, es peligroso, ustedes se van a olvidar, pero recuerden las bendiciones pasadas, lo que Dios le ha dado. Capítulo 23 capítulo 24 del verso 1 al 13. Entonces, después de que en el capítulo 23 dice, miren, tengan cuidado con el futuro, capítulo 24, miren lo que Dios hizo en el pasado, les pone una responsabilidad presente, y ese es nuestro texto del verso 14 al 33. Es la responsabilidad de temer y servir al Señor. Y otra vez, vuelvan al texto, no dice servir al Señor, sino temerle y servirle. Servir es una consecuencia de temer al Señor. Así que es muy claro, tienen un futuro peligroso, pueden olvidarse de Dios. Ya les había dicho, cuando entren a la tierra prometida, no se olviden quién les dio las cosas. No te olvides quién te salvó, no te olvides aún de los bienes económicos, espirituales, emocionales, físicos que Dios te dio. Y luego les recuerda, en base a esa advertencia, todo ese pasado y les pone esa responsabilidad presente. La palabra servir en este pasaje se usa 15 veces y tiene que ver con temer a Dios, obedecer a Dios, adorarle a Dios y por consecuencia servir. Otra vez lo mismo, es un resultado. Y entonces seguís leyendo y llegás a nuestro verso 14, en realidad hasta el verso 18, y les lleva una decisión. Y si ustedes pueden elegir de servir a los dioses que sirvieron vuestros padres en Egipto, a los dioses de los amorreos, yo en mi casa serviremos a Jehová. Entonces decís, ¿cómo? Los está mandando a servir a dioses ajenos, a dioses paganos, ídolos. No, espera un poquito. Lo que está diciendo ahí es que no se puede servir a los dioses, que en un punto van a tener que inclinar la balanza. ¿Van a adorar a Dios o van a adorar a este mundo y a ídolos paganos? Esta es una gran pregunta, una pregunta fundamental, una pregunta que tenés que responder como familia y personalmente. La idea es que, todos adoramos a alguien. Puede ser lo material, puede ser aún la familia, o puede ser algo no bueno que toma el lugar de Dios. La idolatría es buscar sustitutos de Dios, no es adorar una estatua nada más. Puede ser tu trabajo o el ministerio. Dios es el único digno de ser adorado. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Esto es lo que le está planteando Josué, es una decisión. Cada uno va a adorar a algo o a alguien y deben decidir, no se puede servir a dos señores.
Y Él les dice, ¿saben? Él les libró de Egipto, Él les trajo por el desierto, les guió a la tierra prometida, por eso les mencionaba el verso 18, bueno, han decidido servir, van a servir al Señor, ustedes deben elegir. Y cuando llego a este punto final, siempre me lleva al pensamiento a ver a Josué con su familia hablando a la multitud diciendo, miren, Él les he guiado, he estado con Moisés, me han conocido, hemos entrado a la tierra prometida, he luchado con ustedes, me han visto pelear, batallar, conocen mi familia, conozco a cada uno, conozco toda esta tierra, pero llega a este punto, estoy terminando la vida. Y hay algo que no puedo hacer por ustedes, hay algo que no alcanza el conocimiento, es decidir por ustedes. Es una decisión personal. Esto me sorprende, me conmueve. No solo la decisión de Josué, que en esa decisión yo en mi casa está diciendo, yo no puedo decidir por ustedes. ¿Saben? Esta es la impotencia cuando uno predica desde un púlpito. Me gustaría bajar del púlpito y obligar a alguna persona a vivir para el Señor y servir al Señor y comprometerse con el Señor. No puedo. Es una decisión de ustedes. Es una decisión tuya, es una decisión personal y es una decisión luego como matrimonio y luego guiando a la familia. Es una decisión. Hace muchos años atrás reunimos a nuestros hijos cuando estaban en casa para decirles, tenemos que decirles algo muy importante. Ellos estuvieron esperando esa charla y entonces en un momento, después de varios días de mucha curiosidad, les dijimos, llegó el momento de la charla. Le vamos a hacer una pregunta y la pregunta no tiene respuesta porque se la van a tener que responder ustedes en su corazón a lo largo del tiempo. ¿Qué pregunta, papá y mamá? Es ¿para quién van a vivir? Pueden ser carpinteros, arquitectos, albañiles, abogados, pero ¿para quién van a vivir? Liliana y yo, tu mamá y yo hemos decidido servir y vivir para el Señor. Y en esto no hay concesiones. ¿Para quién van a vivir? Hagan lo que hagan, pero tienen que saber que es una respuesta que tienen que dar ustedes. Puedo llevarlos a la iglesia, enseñarles la palabra. Pueden conocer al Señor como Salvador personal ellos, pero el paso de rendirse al Señor y consagrarse es una decisión personal. ¿Para quién vas a vivir? ¿Para quién va a vivir tu familia? Y luego después como familia sí, podrán orar por otras personas, podrán visitar otras personas, podrán los chicos juntar ropa que tienen para darle a otras personas. Hay muchas formas de servir al Señor como familia. Pero todo comienza con padres que guían el hogar y que se presentan como modelos de lo que Dios ha planeado para el hogar y que muestran